Bien, jóvenes, vamos con el vídeo segundo de la arquitectura renacentista española y vamos a entrar en la segunda mitad del siglo XVI. Está muerto, bueno, se ha retirado, o sea, porque Carlos V se retiró y antes de morir y dejó el trono a su hijo Felipe II. Felipe de Austria o Felipe de Habsburgo. En verdad es Habsburgo. Nosotros le llamamos Austrias. Felipe II. Este no fue emperador. El emperador fue su hermano, es una larga historia. Pero estamos en la segunda mitad del siglo XVI. Y esto va a coincidir con el manierismo, como ya sabéis, ya ha sido el saco de Roma y todas esas cosas, y entonces ya se cuestiona tanto orden, proporción y armonía. Además, ha sido el problema de la iglesia protestante, ha aparecido, y entonces la iglesia católica se está reorganizando en el concilio de Trento y demás. Por lo cual es esta época del manierismo un poquito más angustiosa y que se cuestiona todo el orden, la proporción y la armonía y los valores del humanismo. El arquitecto que va a representar eso es Juan de Herrera. Por eso el estilo típico de Felipe II es el herreriano, que es, digamos, el manierismo español en arquitectura. ¿Qué obras tenéis que conocer de Juan de Herrera? Pues mira, tenéis que conocer una, os cuento. En 1557 estábamos en nuestra, Felipe II estaba en la guerra típica contra los franceses. Había una guerra en Italia y luego decidimos invadir Francia desde Flandes y todas esas cosas. Este es el ejército español, una cosa. Estas banderas con las aspas, esta es la cruz de San Andrés. Esta es la bandera de España hasta que Carlos III ponga la que tenemos ahora. De hecho, Isabel II. Carlos III la puso para la marina. No nos vayamos. Este es el ejército español marchando y atacamos la plaza de San Quintín, una ciudad francesa. Y aquí estamos nosotros atacando San Quintín. Y entonces, pues el rey de Francia mandó su ejército a liberar, ¿no? Y a echarnos y mandarnos de vuelta a Flandes. Pues una batalla de 1000 pares de narices en San Quintín y la ganamos nosotros por goleada. Pero por goleada fue una victoria de los tercios viejos de Flandes. Y ahí, vamos, los hicimos a los franceses papillas y luego al año siguiente o al otro le dimos la de Gravelinas también para rematar. O sea, esta guerra la vamos a ganar nosotros por goleada. Entonces hubo una enorme victoria en San Quintín, en 1557. ¿Qué día fue la batalla de San Quintín? El 10 de agosto. El 10 de agosto, el día de más calor del año. Festividad de San Lorenzo. Por eso al sol se le llama Lorenzo, por la calor que hace el día de San Lorenzo. Más que a San Lorenzo lo asaron vivo en una parrilla. Una larga historia. Entonces, Felipe II, para dar gracias a los cielos por esta victoria, decide hacer una obra magna. Él ha puesto la capital en Madrid, y este es Felipe II, y decide hacer una obra magna. Un monasterio. El monasterio es San Lorenzo del Escorial. ¿Entendéis por qué se llama San Lorenzo? Porque la batalla fue el día de San Lorenzo. Pero no solo va a ser un monasterio. También va a ser el Panteón Real, es decir, la tumba de los reyes de España. Que desde Carlos V están todos enterrados aquí. Tumba de los reyes de España. Todos no, Amadeo no. Amadeo ya no está ahí. Pobrecito. También va a ser palacio. También va a ser palacio. También va a ser escuela. Y también va a ser biblioteca. Entonces, el edificio va a ser tremendo. Es un palacio, un panteón, un monasterio, escuela con una biblioteca, el monasterio con una biblioteca increíble. O sea, es un edificio enorme, como estáis viendo, es un edificio enorme, y va a hacer todo eso. Y está a las afueras de Madrid. Está a las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama pues el Escorial. Y entonces se va a construir este monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y es la obra, una cosa, por hacer esta obra se abandona el Palacio de Carlos V en Granada. Él no va a vivir en Granada, él va a vivir en Madrid, en el Escorial y en otras cosas. Una obra enorme, símbolo del poder del Estado de Felipe II. El primer arquitecto es Juan Bautista de Toledo, pero vale, lo siento por él. Se murió. Esta crucecita significa que se ha muerto. Así que el que va a ocupar las obras y el que lo va a hacer de verdad y el importante es Juan de Herrera. Y por eso a este estilo le llamamos herreriano, por Juan de Herrera. Aquí lo tenéis. Pedazo de edificio es una cosa, mira la gente,
Es un edificio realmente enorme. Y os digo, esta parte, esta es la iglesia, donde están enterrados los reyes de España. Detrás está el palacio. La zona palatina está detrás. Esta parte de aquí es el convento, la biblioteca está aquí encima y esta parte de aquí es escuela. Yo creo que ahora mismo es un instituto, ¿eh? Yo he visto niños entrando y saliendo así como de vuestra edad, quizá un poquito más chicos, por esta puerta de aquí. Entonces todo eso. Aquí hace un frío en invierno horroroso, con unas fachadas tremendas. También quiere hacer el edificio perfecto. O sea, aquí vamos a echar toda la carne en el asador. Vamos a hacer el edificio perfecto. Y aquí es donde interviene otro fraile que se llama Juan Bautista de Villalpando, que había escrito unos libros muy famosos, sobre el templo de Salomón. Cuidado, esto es Jerusalén. Está en la cúpula de la roca y aquí estaba el antiguo templo de Salomón, del que no queda nada, porque Tito, el del arco de Tito, le metió candela y se llevó la menorá, el candelabro y todas esas cosas. Pues este edificio místico y mágico lo había construido, digamos, Dios en persona, porque Dios había dado las medidas exactas de cómo tenía que ser el templo. Y siempre se ponía el templo de Salomón como el edificio perfecto. Como los musulmanes habían construido la cúpula de la roca, mucha gente creía que esto era el templo de Salomón. En la Edad Media eso es lo que creían. Y entonces pensaban que el templo de Salomón era centralizado. Pues no, no era centralizado. Entonces llegó Villalpando, hizo unos estudios. Esto están los turcos, nuestros archi ultra enemigos, el imperio turco otomano. Aquí no se puede ir a hacer turismo, ¿eh? Entonces este fraile, estudiando en los libros y esas cosas, pues descubrió que el templo no era centralizado, esto es la cúpula de Omar, esto era ahora musulmana, que el templo, como veis, era rectangular. Y entonces empezó a hacer unos estudios de cómo era el templo, con unos patios, los patios de no sé qué, aquí estaba el Santa Santorum, de las distintas tribus de Israel, cada una, y todas esas cosas. Ese estudio del fraile de Bautista de Villalpando es la base de el Escorial. Y si tú miras el Escorial, recuerda esa forma de los patios del estudio este. ¿Lo veis, no? Esta forma que estáis viendo aquí, esta parte construida con muchos patios, un patio aquí, otro aquí, otro aquí, pues esa forma es la forma que están reproduciendo. Es decir, el Escorial está diciendo, yo soy como el templo de Salomón. O sea, estamos construyendo otra vez el edificio perfecto para indicar que el imperio de Felipe II, es curioso, Felipe II no era emperador, pero sí tenía un imperio. El imperio de Felipe II está en armonía con los cielos y bajo la protección de Dios y de los cielos y de todas esas cosas. Por cierto, el templo de Salomón no era así tampoco. El templo de Salomón era así, mucho más simple. Pero bueno, eso es otra historia que eso no lo sabía Villalpando. Entonces mirad la planta del Escorial. Edificio enorme, ¿eh? Edificio enorme. Este es el proyecto de cómo era el templo de Salomón. Lo veis, ¿no? Y mirad la forma. ¿Veis los juegos de los patios? Es verdad que no encaja perfectamente porque tuvieron que trabajárselo, hacerlo distinto, pero hicieron una pequeña virguería. Una cosa, a mí esta parte de la iglesia, esta es la iglesia, una cosa, se nota la importancia de la iglesia. Felipe II es muy católico, ¿eh? Entonces esta parte de la iglesia es enorme, los muros son muy gruesos porque esto es muy alto, esta iglesia es muy grande, ¿eh? Y yo estoy viendo una cúpula, ¿verdad? Que está en un cuadrado con una cruz. Dice, Pablo, esto me suena. Me suena muchísimo el diseño que hizo Bramante para el Vaticano. El primer diseño del Vaticano. Hasta con las... Pero vamos a verlo por fuera. Hasta con las torres, porque es verdad que iba a tener torres. Y es verdad que sí, pues sí, pues tenéis toda la razón del mundo. Es verdad que tiene una inspiración muy fuerte. Herrera se inspiró en el diseño original del Vaticano. También hay quien dice que su forma así es que está dedicado a San Lorenzo. Y entonces es una especie de parrilla. A San Lorenzo lo quemaron en una parrilla. Y entonces tiene forma de parrilla puesta boca abajo. Pero vamos otra vez. Ay, las torres son las patitas. Imaginar una parrilla puesta boca abajo. Y esto, pues la parrilla, pues para filetes. Y esta parte de aquí, pero vamos, es el mango. Entonces está imitando la forma de la parrilla de San Lorenzo.
Es verdad que las veletas y el emblema de la parrilla sale en muchas partes del edificio. Hombre, sí, que está graciosa, pero yo veo más, queda más chulo decir que tiene influencia del Vaticano de Brabante y del Templo de Salomón. Por cierto, la geometría es perfecta. Tú sacas aquí un triángulo equilátero de aquí a aquí y te vas directamente al altar, ¿eh? O sea, el triángulo equilátero, aquí hay un triángulo equilátero perfecto que da directo al altar. Aquí hay un cuadrado, ¿eh? Perfecto. Y aquí hay un círculo. Si tú coges el centro, que es esto es la bóveda del Sotocoro. Ya lo veremos, es muy interesante. Fijaros lo fuertes que son los pilares. ¿Veis estos pilares enormes? Eso significa que aquí hay algo que pesa muchísimo. Aquí hay algo que pesa muchísimo, y tanto que pesa. Ya lo veremos. Pues si tú trazas de aquí un círculo, pasa por esta esquinita, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, está el círculo perfecto, que luego se repite en la cúpula. Por supuesto, el cuadrado de la tierra y el triángulo de la divinidad aquí entre las esquinas y el altar mayor. O sea, está todo. Esta parte es el palacio. De hecho, las habitaciones de Felipe II es esto. Cuando Felipe II tenía gota y estaba enfermo, podía oír misa sin salir de su dormitorio. No estaba malo. Esta es la parte del monasterio y esta es la parte de la escuela. La biblioteca está aquí. Y esta es la iglesia. Las tumbas de los reyes están en la cripta de la iglesia. Bien, pues aquí lo tenemos otra vez. Char significa iglesia. Este es el famoso, la bóveda del Sotocoro, ya lo veremos. Este es el palacio. Aquí está la habitación de Felipe II. Este es el patio, cuyo claustro es el patio de los evangelistas. Aquí está la biblioteca y el colegio. Y esta zona es de administración. Bien, vamos a entrar. Vamos a ver el exterior. Os digo que aquí hace frío, ¿eh? Lo primero que me llama la atención del exterior de este edificio manierista, ¿no? Herreriano, es que no tiene ni un solo lujo. La decoración es ninguna. Mirad las ventanas. Las ventanas son rectángulos. Y es que una cosa es que ni siquiera juega con el ritmo, mirad las ventanas, pum, 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 pum. Hay no sé cuántas mil ventanas, le dan la vuelta al edificio siguiendo exactamente el mismo ritmo. No hay lujos, no hay caprichitos, no hay decoración. Si queréis saber por qué es así, por favor, mirad cómo viste Felipe II. ¿Cuántos lujos? Es el tío más poderoso del mundo. Y viste de negro. Y ya está. Fijaros que los lujos que lleva encima. Lo que está representando aquí Felipe II es el Estado. El Estado. Y ese Estado impersonal, que no es nadie en concreto, ¿no? Ese poder político que, que no tiene lujos, que no desperdicia riquezas y que, una cosa, el palacio es de lo más sobrio que se puede imaginar, ¿eh? Ya lo vamos a ver luego. El palacio es de una sobriedad tremenda y que no tiene detalles personales. A mí me gusta mucho ese aspecto. Hay otra cosa, es tremendamente horizontal. Es un edificio horizontal totalmente. Y para conseguirlo, porque es verdad que hay picos, ¿verdad? Fijaros, esto se llama chapitel. Eso, el nombre ya lo hemos visto en el gótico. Son estos techos de madera, se les llama también chapiteles. Pero Herrera pone una cosa. Cuando hay un elemento vertical como esta aguja, le pone una bola en lo alto. Una bola como esta, ¿lo veis? Todos los elementos verticales del Escorial están coronados por una bola. La bola lo transforma en horizontal. Siempre. Aquí tenemos, ¿veis las bolas? Bolas. Cualquier elemento vertical que tú veas está frenado por una bola. Y ves lo que os digo del ritmo de las ventanas. Esta es la biblioteca. Esta sigue siempre vamos mucho para atrás. A ver si lo vemos aquí. ¿Veis lo que os digo? El ritmo de las ventanas, igual, dándole la vuelta entero. Incluso cuando llega la parte de la fachada, ¿veis que está la fachada principal? No se mantiene. ¿Veis que las ventanas siguen igual? Es totalmente deshumanizado. Es el Estado. Una cosa, la fachada parece una iglesia. Recuerda a mí mucho a Viñola, es muy manierista. La fachada parece una iglesia sin que haya una iglesia detrás. Primero porque no es la fachada de una iglesia, es la fachada de un palacio, de un monasterio. Y segundo porque tú esperas encontrar una iglesia y lo que hay es un patio. La fachada estaría aquí. Esto es muy manierista. Tú esperas encontrar una iglesia y no hay una iglesia. Y es curioso, la iglesia no tiene fachada. Porque la fachada está aquí.
Es un juego manierista bastante curioso. Bien, esta es la biblioteca. Esta es la cripta. Perdón, donde están enterrados los reyes de España. Aquí están toda la pared está llena de sarcófagos y están todos los reyes de España. Esto es cuando estaban construyéndolo. Mirad, una cosa lo que os decía de la fachada principal. ¿Veis que el ritmo de las ventanas se mantiene incluso entre las columnas? Es muy manierista. ¿Acordáis que cuando vimos a Viñola decía que la arquitectura manierista tiene muy poco volumen? Y es verdad que tiene muy poco volumen. Por eso es que es manierista. Es que el herreriano es el manierismo español. ¿Veis lo que os dije de las bolas? Una bola en cada elemento vertical. Para dar la horizontalidad absoluta. Es lo mismo de arquitectura pura, sin decoración. Aquí tenemos el otro lado. Este lado es espectacular por eso, por las ventanas, el ritmo de ventanas tremendo. Esto es la fachada, con muy poco volumen. Aquí está San Lorenzo, las bolitas, siempre en todos los elementos verticales. Y la decoración al mínimo. Y el ritmo de la fachada mantenido. ¿Veis las parrillas? ¿Veis las parrillas de San Lorenzo? Pasar a San Lorenzo, que lo azaron. El tío era un cachondo. Y cuando lo estaban ya quemando, dijo, dame la vuelta que ya estoy hecho por esta cara. Entonces es algo muy curioso. Tú cuando entras por esta fachada, tú esperas encontrar una iglesia. Pero no hay una iglesia. A mí me recuerda el Jesús de Viñola y esas cosas. Porque tú estás aquí y aquí lo que hay es un patio. La fachada, la iglesia está aquí. Pero es muy curioso. La iglesia casi no tiene fachada, ya lo veremos. Porque es como si hubieras arrancado la fachada de la iglesia para pegarla aquí. Esta es la cripta donde están las tumbas y demás. Y esto es el palacio. Tiene una gran cúpula en el centro, la verdad que es grande. ¿Veis la fachada de la iglesia que zoza es? Este es el patio de los reyes. ¿Veis la fachada de la iglesia? Es que esto es muy zozo. Porque la fachada de la iglesia la hemos dejado atrás. La fachada de la iglesia es lo que se ha quedado al otro lado. Es muy curioso cuando tú entras, pero vámonos al plano. Vámonos al plano aquí. Vamos, hemos venido por aquí. Esta es la fachada del Escorial, que parece una iglesia. Es como si hubiéramos cogido la fachada que hubiera estado aquí y lo hubiéramos pegado aquí. Cuando cruzas no hay una iglesia, hay un patio. Y luego sí es verdad que está aquí ya la iglesia. Y cuando vas a entrar, tienes que pasar por el sotocoro. El sotocoro, aquí está el coro, aquí es donde cantan los niños. Y debajo, y la entrada se hace por debajo. Este es el sotocoro. Y es algo muy curioso, está en el centro geométrico del Escorial, que está en Madrid, que es prácticamente el centro geométrico de España, que por cierto es el centro geométrico de prácticamente del imperio de Carlos V, que va de Filipinas a América, el imperio donde no se ponía el sol, que por cierto sería el centro geométrico del mundo, el primer imperio globalizado del mundo. Es el primer objeto que circuló por el mundo entero fue el doblón de A8, la moneda española. Los famosos doblones de Felipe II y de Carlos V fueron los primeros objetos que se podía encontrar desde África Negra hasta la China de los Ming, desde Perú hasta donde tú quisieras. Bien, una cosita. Entonces estamos en el centro del mundo, ¿no? Porque si el imperio español controla el mundo y España está en el centro del imperio español, Madrid está en el centro de España y el Escorial está allí en el centro de ese qué, y estamos en el centro del Escorial, pues estamos en el centro del mundo. Entonces para entrar tenemos que pasar por aquí. Y aquí vemos unos 4 pilares tremendos. Un círculo, ¿verdad? Yo veo un círculo. Vamos a verlo. A ver qué es lo que hay. Es una cosa muy, muy sosa. Dice Pablo, aquí lo único que hay es unos círculos. La decoración es nula. Pero cuando miras, hay esto en el techo. Que por cierto también hace juego con el suelo. Hay esto en el techo. Y dice, pues vale, pues mira, un techo plano. Es un techo totalmente plano. Como un plato. Plano y redondo. Pues vale. Y tú dices, pues vaya tontería, ¿no? No, no es ninguna tontería. Esto es una obra maestra de la arquitectura. Es una bóveda plana. O sea, esto es una bóveda. Esto no es un techo plano, esto no es un dintel. Esto es una bóveda plana.
donde es que no son dovelas, es que no, es que son, yo qué sé cómo se les llamará, las piedras que la componen, ¿eh? Los paramentos, yo qué sé, va trasladando la presión lateralmente, por cierto, de una forma brutal, por eso necesito unos pilares monstruosos en las esquinas. Esta virguería, una cosa, esto es una virguería del trabajo de los canteros y de los arquitectos. O sea, es una virguería técnica increíble esta bóveda plana. Y está simbolizando este centro del mundo que es el Escorial, que es concretamente el centro del Escorial, que es el centro de España, que es el centro del imperio y es el centro del mundo. Y tú estás aquí y estás debajo del centro del mundo. Pero decorativamente es muy simple. La gente, los turistas pasan por debajo y ni se ponen a mirar diciendo, oye, qué techo más curioso. No, no, de techo más curioso nada. Esto es la leche vergareche de las bóvedas. La iglesia es típicamente manierista, ¿veis? Con los volúmenes al mínimo. Los volúmenes al mínimo. Aquí la tenéis. Muy sobria. Muy sobria. Y muy fría. Les digo una cosa, este estilo será luego el modelo del estilo del siglo siguiente. En la arquitectura barroca española tendrá como modelo de prestigio el herreriano. Ya lo veremos. Pero es que luego este será el estilo de la España franquista. El herreriano es el estilo que se usó para el Escorial y todas esas cosas. Para el Escorial, perdón, para el Valle de los Caídos. Entonces, a mí me da un poquito de entera. Es que yo lo veo así como muy de... es que es verdad que es un imperio. Y es verdad que es un gobierno, una monarquía autoritaria y esas cosas, pero un poquito deshumanizado, ¿no? Un poquito deshumanizado. Una cosa, la iglesia es grande con un pedazo de cúpula grande. Pero es que el Vaticano es más amable, tiene decoración, tiene estatuas, aquí no. Aquí es la arquitectura pura y fría. Una cosa, este es el poder del Estado. Este es el patio de los evangelistas, que es el claustro del convento, y otra vez vemos aquí el edificio perfecto del Renacimiento. En la fuente del centro. Otra vez lo mismo, me recuerda a mí el templete de San Pietro y Montorio y todas esas cosas. Quiero que hagáis una idea para entender lo que es el Escorial. Para terminar esto. Mira, este es el retrato de Felipe II que desde el final de su vida, siendo el hombre más poderoso del mundo, vestía de negro y de pie a cabeza. Y quiero compararlo con otro palacio del siglo siguiente. Este es Luis XIV, de Francia, Luis de Borbón, el rey Sol. Es el gran rey del siglo siguiente. Mirad la comparación de la forma de vestirse de uno y de la forma de vestirse otro. Mirad, una cosa extra, así vestía el hombre de normal, ¿eh? Así vestía el hombre de normal, con más lazos y más bordados y más lacitos y doraditos y la corte y no sé qué. Y tú ves a Felipe II y dices, leche, qué tío más sobrio y qué tío más austero. Y este, en mi opinión, es el mayor hortera que ha parido madre. Pues así son los dos palacios. Os pongo otro ejemplo. Espera un momento, espera un momentito. Este es el interior del Escorial. Esta es la alcoba, esta es la cama de Felipe II. Y este es el interior del palacio de Felipe II, donde vivía Felipe II. Dice Pablo, esto es una casa bien de Castilla del siglo XVI. ¿Esto qué tiene de palacio? Esto es una casa, iba a decir, bastante corriente. Dice, ¿y aquí vive el tío más poderoso del mundo? Aquí vive el tío más poderoso del mundo. Venga ya. Pues sí, os digo una cosa, cuando tú eres poderoso de verdad, no tienes que hacer ostentación de ello. No tienes que hacer ostentación de ello. ¿Queréis que os ve el dormitorio de Luis XIV? Esto. Yo lo veo y para mí esto es el infierno. O sea, no hay cosa más sortera en el planeta Tierra. De verdad, es que dice, pues si lo queréis comparar, pues comparamos los dos palacios. Mira, este es el palacio de Versalles. Este es el palacio de Versalles que hicieron entre Mansart, Lebrun, Le Notre. Lo primero que yo veo una cosa, es como si cogieras el Escorial y lo abrieras, como la cola de un pavo real. O sea, el Escorial está cerrado hacia adentro. Es enorme y macizo, concentrado en sí mismo, sin hacer ostentación de riqueza ninguna. Por el contrario, este palacio se abre a los lados. Mirad la planta. Este es el palacio, este es el Salón del Trono. ¿Ves cómo es? Se abre a los lados, el patio se pierde porque ya hay un jardín, es que es barroco. Es una larga historia.
y de pronto se abre hacia los lados y se despliega para dar una fachada enorme. Claro, la fachada tú la ves de aquí y es tremenda. Es muchísimo más grande que la del Escorial. Sí, claro, pero es que el Escorial tiene el edificio detrás y esta no tiene nada. Esto es nada. Esa ostentación de la riqueza. Esto es el barroco. Y esto es Francia. Este pavo real que se abre y quiere ostentar ese lujo y comparar el dormitorio de uno y el dormitorio del otro. Ese lujo. Por el contrario, el imperio de Felipe II es todo lo contrario, es un imperio hacia adentro, no sé, más que el carácter de cada uno. Es el carácter de cada uno. Y esa es la comparación. Hay una comparación muy bonita, el Escorial Versalles. El Escorial Versalles. Os digo que el Escorial será el modelo de arquitectura del siglo siguiente. Y estos techitos, estas torres con chapiteles, os digo que este tipo se llama chapitel. Si os dais una cuenta por Madrid y todas esas cosas, vais a verlo muchísimo. La Plaza Mayor de Madrid, a mí me recuerda muchísimo pues la Plaza Mayor de Madrid. Pero es que luego será el estilo del franquismo. A mí me recuerda al Ministerio del Aire de Franco. Luego veremos que estos edificios, cuando hicieron el Ministerio del Aire, en la época de Franco le llamaban el Escorial del Aire. Porque era el estilo, el herreriano. Entonces, por eso, el herreriano ha quedado un poquito... Sí, tiene esa... Es que es verdad que a mí me resuena... Es que yo veo el interior de la iglesia del Escorial y me estoy imaginando el Valle de los Caídos. Además que las visitas son típicas, lo típico ir de excursión y ver las dos cosas al mismo día. Es muy típico ver las dos cosas al mismo día. Bueno, pues aquí nos quedamos. Hemos visto la arquitectura y ahora vamos a ver un poquitito de escultura del Renacimiento español y luego nos vamos a ir con pintura. La escultura no es que valga gran cosa, pero la pintura sí. Porque está el Greco, claro. Bueno, ya hablaremos. Hasta luego.